Bienvenidos todos a nuestra sesión de sabiduría dominical, donde estamos repasando, sesión por sesión, un estudio del libro de Swami Parthasarathi titulado La caída del intelecto humano. Entonces, Johan, ¿tienes tu copia contigo? Por aquí anda. Tengo algunas notas del libro, así que sí, la tengo. La caída del intelecto humano. Es el primer libro que empezamos en el programa residencial de la Academia Vedanta y también en el curso de aprendizaje en línea de Vedanta. Y es un libro crucial porque nos explica la anatomía del pensamiento, la anatomía de nuestra personalidad interna y también la personalidad externa. Pero lo que más nos interesa en estas sesiones es sobre qué base la personalidad interna dirige a la personalidad externa. Y como es tu personalidad interna, así muchas veces se refleja en la personalidad externa. Pero no solo eso, también tu entorno externo. Así como tu mente, así es tu mundo. En las sesiones anteriores fuimos un paso más allá y dijimos, como son tus vasanas, así es tu mundo. Tú, como las semillas de tu personalidad, siembras el mundo que ves. Y qué interesante es que, para algunos, hay partes del mundo de otra persona que no existen. Para no distraer a ninguno de nuestros compañeros de clase, les cuento que ahora mismo se está disputando uno de los partidos más importantes del deporte mundial, India contra Pakistán en una Copa del Mundo. Pero, en cuanto a Johan, ni siquiera estoy seguro de que sepa qué es el cricket. Ese mundo no existe. Lo mismo. Nuestro mundo depende de nuestros intereses. Pero si cambias tus intereses, de repente se abre un mundo nuevo. Y por eso es fascinante descubrir que tuvimos nuestro retiro internacional. Hace una semana. Y en el retiro internacional tuvimos personas que vinieron de 18 países. Y para algunos era su primera vez en la India. Pero para muchos, la India nunca estuvo en su itinerario. Nunca fue algo que realmente pensaran que llegarían a visitar. Y por su necesidad interna de desarrollo personal, de filosofía, nuestros mundos chocaron. Nos conocimos en alguna parte del mundo fuera de la India. Y a partir de ese encuentro, la filosofía, un ambiente filosófico, la India, ese mundo se les abrió. Y cuando visitaron, se volvió parte de su realidad. Como es tu mente, así es tu mundo. Si no hubiera habido pensamiento filosófico, quizás podría haber sido negocios. La India también se ha convertido en un centro de gran comercio. Pero sea como sea, tu mente proyectará tu entorno inmediato, este cuerpo, pero también el exterior. En esta sesión vamos a hablar sobre los diferentes tipos de pensamiento, cómo ha evolucionado el pensamiento a lo largo de distintas eras y épocas, la diferencia entre pensar y sentir, el mecanismo de la toma de decisiones, las elecciones y también algunos de los errores que debemos evitar. ¿Cuáles son algunos de los errores que cometemos al pensar y cómo de manera increíble nuestra propia mente sabotea algunas de nuestras decisiones? Así que eso es lo que tenemos preparado para hoy. Así que comencemos. Hay 4 edades del pensamiento. Y esto traza la historia del desarrollo humano. Puedes ver cómo se ha desarrollado el pensamiento. Todo comienza con la era de la percepción. Entonces, la era de la percepción significa que, al principio, los seres humanos empezaron simplemente observando. Solo miraban. Por eso también se le llama la era de la contemplación. No hay acción, no hay reacción ante el mundo. Son pasivos en su manera de pensar. Y el ejemplo que me viene a la mente, y Swamiji lo hizo tan gráfico, este ejemplo, y desafortunadamente dándole al animal el búfalo tan mala fama, él decía, mira al búfalo.
Aunque saques un conejo de un sombrero, el búfalo ni siquiera se voltea. Le pones fuegos artificiales ahí, el búfalo no reacciona. Es tan difícil lograr que el búfalo reaccione a cualquier cosa. De manera similar, entre los seres humanos hubo una etapa en la que no había acción, no había reacción, simplemente se quedaban mirando. Así que no había emoción, ni pensamiento, ni análisis. Cuando avanzas un paso más, a eso le llamamos la era de la observación. Porque ahora el intelecto empieza a salir a la superficie. Y el intelecto comienza a observar diferentes fenómenos que ocurran. Pero, ¿cuál crees que es la limitación aquí? Era de percepción, lo aclaramos. No hay reacción, no hay anticipación y no hay aprendizaje. Pero con la era de la observación, la gente está mirando, está observando. Pero, ¿cuál es la limitación? ¿Cuál sería el problema aquí? ¿Pensamientos sin fin o juicios? Pensamientos y juicios sin fin. Bueno, sí, a veces clasificamos todo lo que vivimos. Sí, ninguna acción, ninguna acción. Bueno, solo estoy observando, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? ¿Cuál es el problema? Yuma. Sacar conclusiones equivocadas. Sacar conclusiones equivocadas. Idioma. Idioma. Mala comunicación. Bueno, solo observando sin hablar. Está bien. Mala comunicación. No entender. No entender. Sí, era de la observación. La limitación aquí es la gente está observando de manera positiva, así que el intelecto está consciente, se está volviendo activo en la vida diaria. Pero el problema es que el intelecto no es tan fuerte, así que relaciona incorrectamente la causa y el efecto. Entonces, por ejemplo, sería, estoy jugando un partido de fútbol y mi equipo ganó. ¿Por qué ganó mi equipo? Hoy no me afeité. Así que dicen que esa es la causa. Hoy no me afeité. Nuestro equipo ganó hoy. Y ya sabes, viendo sus reacciones, algunos podrían decir que esto es algo absurdo, pero hoy en día hay jugadores que usan la misma muñequera. Se afeitarán de la misma manera para intentar ganar el partido. Así que observan ciertos fenómenos, pero conectan incorrectamente la causa y el efecto. Por ejemplo, alguien ve los árboles y las hojas moviéndose. Ah, va a llover. Pero esa es una conclusión equivocada, porque eso solo significa que está soplando el viento. Y sí, muchas veces cuando sopla el viento también puede empezar a llover. Pero no hay una correlación directa, no hay una causa y efecto directa, y no siempre es así. Así que la era de la observación también se le llama la era de la superstición, donde conectamos incorrectamente la causa y el efecto. Y tenemos que tener cuidado con esto porque es muy fácil caer en ello. Simplemente por falta de aplicación, falta de esfuerzo, por no querer esforzarnos, por no pensar, por no tener la paciencia suficiente para ver si esas correlaciones son consistentes hasta convertirse en leyes. Y por eso nos volvemos víctimas de la superstición. ¿Sabías que si bebes leche a las 3 de la tarde, tu familia será bendecida? No. No, no, lo hice con mi familia. Así que, por supuesto, funcionará. Y entonces, ya sabes, lo intentas. Dices, mira, en realidad mi familia está un poco peor. Estamos peleando entre nosotros. No creo que esté funcionando. No, no, no. Debes haberlo hecho tarde. A las 3:01, hazlo exactamente a las 3 en punto. Exactamente. Y la persona dice, está bien. No importa que estén apegados.
No importa que estén expresando y desahogando todas sus emociones con los miembros de la familia. El problema es no tomar leche a las 3 de la tarde. Así de absurdo es esto. Entonces van y se aseguran de que sea a las 3 de la tarde. Tienen la leche y aún así las relaciones familiares no mejoran. Vuelven con la persona que lo sugirió. Y esta pregunta, ¿qué tipo de leche estás bebiendo? Estoy bebiendo leche de vaca Jersey. Vaca Jersey, ese es el problema. Debes beber de un chuca. No, sin base, sin fundamento. Y absolutamente cualquier otra cosa que suceda en nuestro alcance que no tenga o no pueda explicarse por causa y efecto, ten cuidado, porque entonces estamos entregando nuestro pensamiento a la superstición ciega. El siguiente nivel, y a medida que los humanos evolucionaron, ahora se puede ver. Y esta fue una era de tanto progreso. Y si miramos los últimos 100 años o algo así, es increíble. Pero ha sido un cambio en la forma de pensar. Y esa revolución, por así decirlo, fue la era de la investigación científica, porque la era de la investigación científica no solo vinculó causa y efecto. Al sacar conclusiones incorrectas, preguntaba ¿por qué? ¿Por qué? Cuando las hojas se mueven y se agitan, ¿llueve? ¿Siempre llueve? ¿Siempre es así? Y en el momento en que cuestionaron y pusieron su observación a prueba con escrutinio e investigación, se dieron cuenta, esto no es consistente. Pero donde las observaciones eran consistentes, donde daban el mismo resultado constantemente, una tras otra, así es como se crearon las leyes. Y basándose en esas leyes, los seres humanos las usan para la ciencia, para el desarrollo. Ahora, el Vedanta ha hecho lo mismo. El Vedanta ha tomado el fenómeno de la mente y el intelecto, las elecciones y acciones de un ser humano. Así que observa al individuo y lo analizó. Las observaciones. Si un ser humano piensa de esta manera, este será el resultado. Si un ser humano piensa de esa otra manera, ese es el resultado. Y lo observaron de manera consistente. Y basándose en esas conclusiones consistentes, se crearon las leyes del individuo, las leyes del ser humano. Y eso es el Vedanta, la ciencia del individuo. Esta es la era de la investigación científica. Galileo Galileo, él dice, no me siento obligado a creer que el mismo Dios que nos ha dotado de sentidos, razón e intelecto haya querido que renunciemos a usarlos. Hay una razón por la cual el ser humano, de todas las especies, tiene este talento y habilidad únicos para analizar, razonar, tener la capacidad de tomar un pensamiento, retroceder un paso y observar el pensamiento. Los animales no pueden hacer esto, las plantas no pueden hacer esto, pero el ser humano sí puede. Y si no lo usamos, nos quedamos atrapados en la era de la percepción, o si no se desarrolla, en la era de la observación. Y si empezamos a desarrollarlo, llegamos a la era de la investigación científica. Pero esto todavía está solo en la periferia del intelecto burdo, y el intelecto burdo pertenece al mundo. Así que observa las leyes y los fenómenos del mundo. Pero la era de la contemplación va un paso más allá, donde empiezas a cuestionar las leyes mismas. ¿Por qué esta ley siempre se mantiene constante? ¿Por qué existe esta ley? ¿Cuál es su propósito? Y cuando empezamos a contemplar, se convierte en el campo de la espiritualidad. Empiezas a mirar qué hay más allá del sustrato de este mundo. ¿Qué es eso que da vida, acelera y empodera a este mundo? Y esta es la era de la contemplación. Requiere un intelecto sutil.
Y no sé si te has topado con diferentes pensadores, pero hay científicos increíbles. Intelecto bruto, fantástico. Te pueden explicar la física nuclear, te la desglosan, pero no hay una indagación más allá. Todo termina en átomos y moléculas. La partícula la Dios. Conocimos algunos científicos en el CERN, fascinantes. Algunos solo se enfocan en la materia, sin querer ir más allá. Todo debe ser explicado por la materia. Y hay algunos científicos que tienen ese ángulo de contemplación. Tiene que haber algo más allá de la materia para explicar todo esto. ¿Dónde está? Vemos la materia moverse, cambiar, a veces aparecer y desaparecer. ¿A dónde va? Albert Einstein fue uno de esos científicos que tenía un intelecto tremendo, muy potente. Por supuesto, todos conocemos a Albert Einstein, pero él también estaba en una búsqueda espiritual. Él buscaba esa ley que estaba detrás de todas las leyes. Y Albert Einstein dice, y aquí es donde se nota su intelecto sutil, él dice, intenta penetrar con nuestros medios limitados los secretos de la naturaleza, del mundo, y descubrirás que detrás de todas las leyes y conexiones discernibles queda algo sutil, intangible e inexplicable. Veneración, adoración, respeto, porque esta fuerza, más allá de todo lo que podemos comprender, es mi religión. Muy a menudo, cuando pensamos en religión o espiritualidad, pensamos quizás en un Dios en particular, en un libro en particular. Albert Einstein dice que para él es esa fuerza detrás de todas las fuerzas, esa ley detrás de todas las leyes. ¿Quién es aquel al que todas esas leyes obedecen? Ríndele homenaje. ¿Cuál es esa fuerza que mantiene unidas todas estas leyes? Que es tan consistente donde sea que vayas. Esa es la era de la contemplación. Ahora, cuando observamos el mundo, ¿dónde crees que está la humanidad? ¿Era de la percepción, de la observación, de la investigación científica o la era de la contemplación? ¿Tú qué piensas? Investigación científica. Investigación científica. Bueno, yo diría que estamos comenzando la era de la contemplación, empezando a contemplar. Definitivamente en esta clase. Así que la era de la observación. Oh, la era de la observación. Sí, muchos están en la era de la observación. Vemos que gran parte del mundo sigue rituales mecánicos, creencias ciegas, supersticiones, y hay tantas de estas que no cuestionamos. Por ejemplo, en la India, rompes un coco en el templo para iniciar una oración. ¿Por qué? Nadie sabe. ¿Por qué enciendes una lámpara? Nadie lo sabe. ¿Por qué enciendes una vela? Nadie sabe. ¿Por qué te quitas el sombrero cuando entras a una iglesia, templo o mezquita? ¿Por qué? No sabemos el significado detrás de eso. Esto significa que es la era de la observación. Solo estamos mirando y percibiendo, escuchando. Entonces, muy seguido, y les estaba contando sobre mi día de hoy, escuchamos oraciones de diferentes religiones en la mañana, y aunque fue inspirador, podía sentir el sentimiento de quienes las decían. No sé hebreo. El sánscrito se dijo tan rápido que no pude seguirlo. Había hindi. Había diferentes idiomas. Si no sabemos el significado de la oración, ¿cómo te beneficia la oración? Época de percepción y observación. Solo lo estamos recibiendo, pero no tiene ninguna acción, reacción ni transformación para nosotros.
donde sea que estemos. Y yo diría que el mundo probablemente es una mezcla de los cuatro, no de un solo nivel en particular. Diría que hay algunas personas que están en tamas. Tamas significa sueño, que es cuando estás en un estado como de búfalo, lo que significa simplemente absorber el mundo pasivamente, mirando, sin reaccionar. Luego tienes la observación. Así que están conectando, pero las conexiones no son fuertes porque el intelecto no es fuerte. Así que el intelecto no tiene esa disciplina, no tiene ese método para conectar correctamente la causa y el efecto. Hay un libro que estudiamos. En la academia no es un texto esencial, pero sí es un texto recomendado que, especialmente después de los tres, por supuesto, tomamos. Es un texto llamado Pensamiento más claro y es de Aemanda. También se llama Lógica para todos. Así que para quienes estén interesados en el arte de pensar, Lógica para todos o Pensamiento más claro. Y aquí, Manda dice que la mayoría de los errores al pensar no se deben a la falta de inteligencia, sino a la falta de método. Así que la inteligencia puede ser fuerte, pero porque el método es prejuicioso, porque el punto de partida puede estar equivocado, porque quizás incluso la investigación está financiada por una organización con una agenda para llegar a una conclusión en particular. El punto de partida está equivocado. Así que cuando el método está mal, el pensamiento está defectuoso. Y esa es la brecha entre la observación y la investigación científica. Y pasar de la investigación científica a la contemplación es hacer la pregunta más profunda. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué hay más allá? Y es ahí cuando surge la mumukshakta, el deseo de liberación, el deseo de encontrar la verdad, la realidad suprema. Es ahí cuando ocurre el camino espiritual. Estoy seguro de que ha habido una chispa en cada uno de ustedes, en diferentes formas, en diferentes momentos. Puede que suceda a los 7 años. Hay un santo. Estudiamos uno de sus libros, dos de sus libros. Se llama Adi Shankaracharya. Él dejó su casa a los 7 años, simplemente se fue. Sus padres le habían dado dinero para pagar la escuela. Siguió caminando, desapareció en las montañas, entró en meditación y luego regresó. Un gran santo, a la edad de 12 o 13 años, dando discursos espirituales entre toda la gente sabia en los templos. Podría ser a los 7. Podría ser a los 50. Podría ser a los 70. Puede que suceda, puede que no. Ningún intelecto sutil aparece en esta vida. Ahora bien, estas son las diferentes etapas del pensamiento. Sentir es algo muy diferente de lo que es pensar. ¿Dónde está el verdadero centro del sentimiento humano? Mente. La mente. Manas. Entonces, si echamos un vistazo al diagrama, eso que estudiamos la semana pasada, vimos que la fuente que está justo arriba es el espíritu. El espíritu funcionando a través de tus vasanas, a través de las semillas, a través de tu programación, se expresa como el tipo de cuerpo, pero también el tipo de mente, tus sentimientos y el tipo de intelecto, el tipo de pensamiento que tienes. Así que cuando hablamos de pensar y sentir, pensar pertenece al ámbito del intelecto. La mente pertenece al ámbito del sentimiento. Ahora, esta explicación tan sencilla es algo que deberíamos haber asimilado en la primaria, porque todas las elecciones, todas las decisiones, se reducen a lo que la mente y el intelecto deciden que el cuerpo debe hacer. Cada acción, desde la mañana hasta la noche, desde la cuna hasta la tumba, es una conversación entre estos dos, la mente y el intelecto.
Así que el dilema de la elección en el mecanismo humano es este. Como seres humanos, cuando tenemos que actuar, hay tres opciones. Una, la mente. Decide la acción basada en el sentimiento, la emoción, el gusto y el disgusto, el deseo. En segundo lugar, el intelecto decide basándose en el análisis, la razón, el juicio y la discriminación. Entonces, sopesas los pros y los contras y llegas a una conclusión. ¿Cuál es la tercera opción? Mezclado. Mezclado. Sí, me alegro de que nadie haya dicho que no decidas. Supongo que esa también es una opción, no tomar una decisión. La tercera opción es, y esta es elevada, vivir es cuando tu acción está respaldada por el deseo de la mente, el sentimiento y la emoción de la mente, la pasión de la mente, pero también por el razonamiento del intelecto, también por el juicio del intelecto. Así que ambos están de acuerdo y dicen, vamos a hacerlo. Así que imagina que lo que sientes ganas de hacer también es lo que piensas que es lo mejor para ti. ¡Qué vida! Imagina si disfrutaras hacer ejercicio, si disfrutaras levantarte temprano en la mañana, estudiar, desarrollando tu intelecto. Vas deseando que llegue la sesión de estudio de la mañana. Imagínate si fuera así de fácil. ¡Wow! No es tan fácil. Pero cuando ambos se unen, se produce una confluencia en nuestra personalidad. Nuestra personalidad está alineada. Y entonces descubres que tienes viento a favor. Ahora bien, el problema es, ¿qué ocurre si no están de acuerdo? Cuando nuestros sentimientos dicen una cosa y nuestros pensamientos dicen otra. Un diabético. Un diabético tiene predilección por los dulces y también tiene un deseo para chocolate, especialmente negro. Y le presento a este diabético un delicioso chocolate negro de Suiza. Y el diabético tiene que elegir. Ahora bien, ¿por qué presento a un diabético con chocolate con fines sociológicos para investigación y desarrollo? Le presento al diabético un poco de chocolate, y es fascinante porque se puede ver el dilema que se está desarrollando. Tienes tres opciones ahí, ¿de acuerdo? Así que la primera opción es, ¿qué te dice la mente? ¿Comer chocolate? ¿Qué dice el intelecto? No es bueno para ti. No es bueno para ti, no es una buena idea. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez que subió tu azúcar? ¿Tuviste que ponerte una inyección? No es una buena idea. Tercera opción. ¿Es posible que puedan estar de acuerdo? Sí. El diabético podría decir, has sido muy disciplinado esta semana. Tu nivel de azúcar está bajo. La calidad del chocolate es alta. Adelante, come un poco de chocolate, así que la mente y el intelecto pueden estar de acuerdo. Pero la diferencia es que la mente solo siente. No piensa en las consecuencias. No piensa en el mañana. El intelecto evalúa la situación. Y aunque no está ahí, para destruir tu alegría, para acabar con tu placer, para asegurarse de que nunca comas chocolate. Está ahí para asegurarte de que no te arrepientas y no sufras. Pero ahora supongamos que la mente y el intelecto no están de acuerdo. La mente dice, sí, come chocolate. El intelecto dice, ni una mordida. ¿Qué hará el diabético? Todo eso realmente depende de la gran fuerza de su intelecto. ¿Se refiere usted a la verdadera fuerza de su propio intelecto? Come el chocolate. ¿Come el chocolate? Se pone triste. Eso a menudo causa mucho estrés. Este dilema entre la mente y el intelecto, esta indecisión, causa mucho estrés. Pero al final, lo que esa persona, ese individuo haga, dependerá de quién sea más fuerte en su personalidad, la mente o el intelecto. Pero esto da miedo si lo pensamos, porque tu intelecto en realidad sabe que mañana te vas a arrepentir.
Sabe que no es la meta por la que estás trabajando. Pero como la mente es fuerte, el deseo y el gusto y el sentimiento es tan abrumador, el diabético come el chocolate y sufre las consecuencias. Ahora, de manera similar para ti y para mí, puede que no sea chocolate. Podría ser la cantidad de deseos que tenemos. Si nuestra mente es más fuerte que nuestro intelecto, no tenemos el control de nuestras decisiones. Podemos proclamar libertad e independencia, pero en realidad somos esclavos de nuestras emociones, de nuestros gustos y disgustos, de nuestros sentimientos. Los animales no tienen este problema. Los animales no tienen este problema porque no poseen intelecto. Así que se dejan llevar por el impulso, se dejan llevar por el instinto, se dejan llevar por el sentimiento. Simple. Si observamos las diferentes especies, tenemos plantas, animales y seres humanos. ¿La planta tiene cuerpo? Sí. ¿Podemos decir que una planta tiene mente, que experimenta emociones? No hay un sistema nervioso central, no hay cerebro, no hay un órgano para experimentar la emoción. No hay mente. La mente y el intelecto, sin duda, son instrumentos más sutiles que van más allá del cerebro. Pero no experimentamos las emociones en las plantas. Y algunos dicen, pero reaccionan. Reaccionan a diferentes tipos de música. Yo diría que eso es más una reacción a nivel físico, a las frecuencias. ¿Y una planta tiene intelecto? O sea, la capacidad de actuar aparte de su naturaleza, la capacidad de pensar diferente. No tiene intelecto. Con un animal podemos ver que tiene cuerpo. Quienes tienen mascotas habrán visto sentimientos y emociones increíbles de parte de su mascota, quizás más constantes que los de los miembros de la familia. La emoción y el amor que recibes de tus mascotas. Pero, ¿un animal puede cambiar? ¿Puede cambiar su naturaleza? Y vemos que los animales no tienen esa capacidad. Exhiben más o menos la misma naturaleza que tienen. Observamos esto con ¿cuántos? ¿Cuántos de ustedes tienen mascotas? Bueno, está bien. Así que, viendo a los que habéis levantado la mano, sé que la mayoría son perros. Incluso dentro de la raza canina, cada especie posee un tipo de naturaleza particular. Así que encuentras Golden Retrievers. Tienen un carácter más amigable. Buscan afecto, buscan compañía. Si tienes un gato, es otra naturaleza. ¿Tiene su propia? El gato claramente es el jefe. Tiene su propia determinación. Él decidirá cuándo puedes acariciarlo y cuándo no. El perro siempre está listo para que le rasquen la panza, pero hay diferentes tipos de perros. Si vas con un Rottweiler, ellos no buscan que les rasques la panza. Ellos están buscando tu panza. Están diseñados de manera diferente. Así que incluso entre los perros, todos tienen un tipo particular de naturaleza. No pueden cambiar eso, así que no vas a encontrar un tigre vegetariano ni una vaca que coma carne. No pueden cambiar su naturaleza. Pero como seres humanos tenemos un cuerpo. Tenemos sentimientos, sí, una intensidad increíble de sentimientos, pero también tenemos la capacidad de manejar lo que sentimos. Tenemos la capacidad de pensar, tenemos la capacidad de actuar aparte de lo que sentimos. Y esto es lo que nos hace humanos. Así que, mientras que las plantas y los animales no tienen intelecto, un ser humano sí lo tiene. La pregunta es, ¿por qué no lo estamos usando? Y en el momento en que no lo usamos, simplemente dejamos de ser verdaderamente humanos en nuestra esencia. Ahora, cuando hablamos de usar el intelecto, de desarrollar el intelecto, la idea que viene a la mente es, ¿un ser humano es un robot? Solo piensa, ¿un ser humano es solo parecido a la inteligencia artificial?
O ingresas información y obtienes lo que sea el mejor resultado. Tenemos dos pros y tenemos dos contras. No, un ser humano es ambas cosas. Es un ser que siente y que piensa. Así que tomas las emociones de la mente y las pasas por el intelecto. Pero al final, cuando tienes que tomar una decisión, ¿qué herramienta usas? El intelecto, porque para eso es su propósito. Así que el intelecto toma los sentimientos de la mente como datos, toma los instintos que la mente puede estar percibiendo, sintiendo, y los procesa a través de su análisis lo mejor que puede, y llega a una decisión. Esta función en el ser humano se llama objetividad, y viene de la palabra latina ob y jactare. Y la objetividad, si vas a la etimología latina es fascinante. Dice que ob significa contra o sobre y jactare o jactare significa lanzar. Así que significa lanzar algo contra el pensamiento, contra la mente, en el sentido de lanzar un pensamiento para su análisis. Esa habilidad de ser autoconsciente, de dar un paso atrás y observar tu propio sentimiento, de observar tu propio pensamiento, eso es el intelecto, ser consciente de tu sentimiento. Y si entendemos esto, es tan liberador porque te das cuenta de que tus sentimientos no eres tú. Tienes una elección. Tú decides qué hacer con los sentimientos. Tienes un pensamiento superior, otro pensamiento contra el cual puedes lanzar la emoción para examinarla, analizarla y decidir cómo manejarla. Así que para aquellos de nosotros que hemos experimentado emociones fuertes, y puede ser dolor, puede ser soledad, puede ser tristeza, puede ser alegría, también no tenemos que dejarnos llevar por la emoción. Y cuando la emoción trabaja a nuestro favor, cuando la emoción es una ayuda, una victoria en nosotros mismos. Por supuesto, aprovéchala. Pero ¿quién decide? ¿Quién decide si esa emoción puede ser aprovechada o si esa emoción se permite descontrolarse en nuestra personalidad? Y eso es el intelecto. Así que, aunque sí somos seres tanto de sentimientos como de pensamiento, si vamos a tomar una decisión y actuar en base a ella, usemos la mente, sin duda. Puede haber ciertos atributos positivos, emociones positivas que tomar en cuenta y que podrían ayudar a la interacción. ¿Cómo? La mente puede ayudar con la conexión. La mente puede ayudar con la motivación. La mente puede ayudar con el impulso, la pasión, pero la mente también puede provocar agotamiento. La mente también puede provocar pérdida de concentración. La mente también puede conducir a parálisis. Parálisis en el sentido de que no se toma ninguna medida. Secuestra nuestra forma de pensar. Y hay un poema que habla de esto. Así que el primer aspecto es que tenemos que tener cuidado. Nuestra mente no está diseñada para tomar decisiones. Por eso tenemos intelecto. Tenemos la mente reservada para otras funciones, como la procreación y la intimidad. Así que la mente tiene todos estos aspectos. Afecto. La mente tiene estos aspectos, pero la dirección de la mente, el control, la gestión y el encauzamiento de la mente deben ser realizados por el intelecto. Así que el 90% del mundo funciona principalmente con la mente. Ese pequeño grupo que empieza a usar la razón, el pensamiento, ¿para qué usan el pensamiento y la razón? ¿Hay contemplación?
Entonces, eso es el 0.00005% de la humanidad. Para el trabajo profesional. Para el trabajo profesional. Taliem, ¿sí? Aún más, diría que es más del lado de la inteligencia que del intelecto. Lo usamos para justificar los deseos de la mente. Así que incluso si empezamos a usar el intelecto, ¿qué hacemos? Usamos el intelecto para justificar por qué la mente siente lo que siente, por qué la mente quiere lo que quiere. Y hay un poema hermoso en el libro que habla de esto, y se llama El estante. Y está basado en una antología, una colección de poemas. Ese es el que Swami ya ha elegido. Y parecen tan simples, tan inofensivas. Solo cuando lees el nombre del poeta te das cuenta de que debe haber una gran profundidad en ello. Poetas como William Wordsworth, William Shakespeare, John Milton. Y les leeré el poema. Y luego, como siempre, filosofemos. Proyectaremos el poema y ustedes lo siguen. O pueden escucharlo mientras lo leo. El estanque. Había un estanque redondo y también un estanque bonito. Alrededor de él crecían margaritas blancas y violetas y sauces oscuros y llorones que llegaban hasta el suelo, sumergían sus largas ramas y lo rodeaban con su sombra. Un grupo de patos solía ir a este estanque para darse un festín con las algas verdes que crecían allí. De hecho, la asamblea solía reunirse con frecuencia para hablar de sus asuntos en este agradable refugio. Ahora, los temas sobre los que querían conversar. Lamento no poder incluirlos en verso, porque aunque muchas veces he escuchado con la esperanza de entender, admito que es algo que supera mis conocimientos. Todavía no hay filosofía. Solo estamos ambientando la escena y los sauces oscuros y llorones, eso prepara el escenario para una tragedia, eso es todo. Así que hay un grupo de patos y el poeta solía ver a ese grupo de patos ahí y pensaba, ¿de qué estarán hablando los patos? Eso es todo. Pero ahora comienza nuestra historia. Un día, una pollita joven que vivía por ahí se quedó mirando para ver a los patos entrar y salir. A veces se paraban con la cola hacia arriba, otras veces se sumergían bajo el agua. Ella pensó en todas las cosas que le gustaría hacer así. Así que la pobre pollita tonta decidió intentarlo. Pensó que nadar era tan fácil como volar, aunque su mamá le había dicho que no debía acercarse. Tontamente pensó que no había nada que temer. Mis patas, alas y plumas, por lo que veo, son tan buenas como las de los patos para nadar, dijo ella. Aunque mi pico es puntiagudo, mientras que los de ellos son redondeados. ¿Hay alguna razón por la que yo deba ahogarme? Recuerda esta pregunta. Así que la pollita analiza, se hace la pregunta a partir del análisis. Mis patas, alas y plumas, por lo que veo, son tan buenas como las de los patos para nadar, dijo ella. Y si sigues el análisis, aunque mi pico es puntiagudo y el de ellos es redondeado, ¿es esa una razón para que yo deba ahogarme? Y la respuesta a esa pregunta es, si el pico de un animal es puntiagudo y el de otro es redondeado. Solo esa pregunta por sí sola, ¿es esa una razón para que una persona deba ahogarse? ¿Un animal debería ahogarse? ¿Alguien? No, esa no es una razón para eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no debería nadar yo también, igual que un pato? Creo que me voy a arriesgar e incluso probar mi suerte. Porque, dijo ella, a pesar de todo lo que su mamá le había enseñado, en realidad soy increíblemente... Me encanta el agua. Así que este pobre animal ignorante se lanzó, pero pronto descubrió que las advertencias de su querida madre eran ciertas. Chapoteó y se agitó y dio vueltas sobre sí misma, deseando de corazón estar a salvo en tierra firme. Pero ahora ya era demasiado tarde para empezar a arrepentirse. Mientras más luchaba, más se hundía. Y cuando todos sus esfuerzos resultaron en vano, lentamente se hundió hasta el fondo y murió.
Veo que los patos empezaron a graznar fuerte cuando vieron al pobre ave flotando muerta de espaldas, y por sus gestos y miradas serias, era evidente que discutían sobre el pecado de no hacer caso a los padres. ¿Cuál es la filosofía, amigos? Siguieron la corriente solo porque ¿Alguien más lo estaba haciendo? Sí, está bien. Simplemente siguieron lo que los demás estaban haciendo. Mentalidad de rebaño. mentalidad de rebaño. Bien, mentalidad de rebaño. Intelecto. Decidió basado en los sentimientos. Les gusta nadar. El intelecto decidió según los sentimientos. Está bien. Y yo diría, ¿de quién es el intelecto que estás usando? El pollito estaba usando el suyo propio. Debería. Haber estado usando el de su madre. Ese es un argumento muy conveniente de Wanjiru, porque ella es madre de 3. Así que espera que los niños escuchen esta charla. El pollito estaba usando su propio intelecto. Sí, es un punto válido. Si analizamos, Evaluación. evaluación incorrecta. Sarika, ¿está bien? Si analizamos, ¿podrías decirme exactamente cómo fue que empezó todo esto? ¿Con qué empezó? Empezó con un deseo. Empezó con un deseo, una fuerte ganas de nadar. Ella vio a los patos pasándola bien. Quiero pasarla bien. Y podemos ver las pistas en el lenguaje. De verdad, me encanta el agua. No solo me gusta, de verdad me encanta el agua. Así que no es solo un deseo, es un deseo muy fuerte. Y cuando ese deseo es fuerte, bueno, la mente también es fuerte. Ahora, este pollito vino a la clase de Vedanta la semana pasada y dijo, necesito usar mi intelecto. Aunque acabamos de ver que los animales no tienen intelecto, pero solo para fines de la historia dice, está bien, voy a usar mi intelecto. ¿Y qué analiza la chica? Dice, mis pies, alas y plumas son iguales a los de los patos. ¿Es eso cierto? Ni siquiera es cierto. No, para nada. Como se puede apreciar claramente, las patas del pato son palmeadas. Las patas del polluelo no tienen membranas interdigitales. Y sin embargo, analiza y ve lo que quiere ver. ¿Qué está pasando aquí? Y esto es algo de lo que tenemos que tener cuidado, que cuando estamos bajo la influencia de una emoción fuerte o un deseo, nuestra forma de pensar puede verse comprometida. Es la mente apoderándose del intelecto y lo toma como rehén y le dice al intelecto, oye intelecto, más te vale razonar, pero dame el resultado que yo quiero. Dame la conclusión, el deseo que yo quiero. Y es aquí cuando perdemos la objetividad porque el pensamiento está influenciado por la mente. No es objetivo frente a la mente y el sentimiento. Así que sí, puedes tomar en cuenta la consideración de la mente, pero no deberías sesgar ni influenciar. Prejuzgar tu pensamiento, entonces pierdes la objetividad. Así que tenemos que ser cuidadosos y claros sobre qué nos dice nuestro razonamiento y qué nos dice nuestra emoción. Y luego, para asegurarnos de que no influya, tenemos que mantenerlas muy claramente separadas. Así que el pensamiento verdadero o la verdadera objetividad procede de esta manera y podrías encontrarnos justificando de muchas formas. Podría ser tú. Tomas la decisión de querer levantarte temprano en la mañana, pero cuando pones la alarma, tu mente toma como rehén a tu intelecto, porque tu mente quiere que sigas durmiendo. Hace un poco de frío, es el final del invierno aquí, y quieres quedarte dormido. Así que la mente agarra el intelecto y hace que tu intelecto razone y diga, ¿sabes? Leíste ese artículo sobre qué tan importante es dormir.
y saboteamos justamente lo que queríamos hacer. Usamos la razón para justificar el deseo. Así que aquí hay una herramienta muy útil para comprobar si estamos justificando o si estamos siendo objetivos. Ambos parecen estar usando el intelecto, pero hay una gran diferencia. Y lo ves aquí. La diferencia entre objetividad y justificación es que cuando eres objetivo, primero analizas la información y luego llegas a una conclusión sobre lo que deberías hacer. ¿Debería irme de vacaciones? Primero, haz el análisis. No metas el deseo todavía. Bien, entonces la pregunta que estás analizando. Analiza primero, luego la conclusión. Pero cuando estás justificando, así es como sabes que es justificación, o así es como sabes que tu pensamiento ha sido comprometido. Si ya llegaste a la conclusión, me voy de vacaciones. Ahora busquemos razones para justificar las vacaciones. Mira bien esa de ahí. Tiene todo el sentido del mundo. Ya llegaste a la conclusión final. Eso es. Y ahora, estás tratando de justificar y encontrar razones para apoyar la conclusión. Así que no estás pensando con claridad. No lo estás presentando al escrutinio del pensamiento, del intelecto. No estás siendo objetivo. Esto es prejuicio. Razonar en círculo. Ya decidiste. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y verás que todas estas sesiones terminarán casi de la misma manera. Desarrolla el intelecto. Desarrolla el intelecto para que puedas empezar a ver estos trucos de la mente. Para que puedas empezar a separar el intelecto de los sesgos de la mente. Puedes ver lo que quiere la mente, pero también puedes pensar de manera independiente. Y mientras tanto, aunque nuestro intelecto quizá no sea lo suficientemente fuerte, en este momento está comprometido porque la mente es demasiado fuerte, pero al menos está funcionando. Sim, lo que podemos hacer es lo que sugirió un Giro. Consultemos a un intelecto superior, alguien que sea más objetivo, y revisemos nuestro proceso de pensamiento con esa persona. No se trata de rendir nuestro proceso de pensamiento ni de delegarlo, sino de revisarlo con ellos. Y lo que harán es detectar los huecos. Así que si el polluelo hubiera regresado con su madre le habría dicho, pero no tienes las mismas patas. Pero no había forma de volver con la madre. Posiblemente porque el polluelo también sabía que la madre lo iba a disuadir. Pero eso, de nuevo, es una justificación. Así que cuando no estamos seguros, es importante tener a esa persona en la vida. Y ese es el papel del gurú, un disipador de la oscuridad, alguien en quien crees que tiene dos cualidades. La primera es no tener agenda. No quieren nada de pie. Solo buscan servir. Y la segunda, deben tener más objetividad, un intelecto más fuerte que el tuyo. No te dicen qué hacer, pero hacen una lluvia de ideas contigo para mostrarte los huecos o fallas en tu proceso de pensamiento. Así que vamos a concluir. Hay 4 etapas del intelecto. Las hemos cubierto en las 4 diferentes eras, pero llevémoslo al pensamiento contemporáneo y a la aplicación práctica. Podríamos estar en una situación donde el intelecto no está activo en absoluto. Nos dejamos llevar puramente por el sentimiento, la emoción, el impulso. Esto es peligroso. Alerta roja por todos lados. Porque la mente no tiene ninguna dirección. Es como el viento. Te va a lanzar de un lado a otro. Te va a dejar en las ropas. Un día puede dejarte en una buena dirección, pero no hay ninguna previsibilidad. Luego el intelecto empieza a funcionar, pero es débil. Así que está secuestrado por la mente. Cuando el intelecto se fortalece, puede gobernar la mente, pero todavía no logra conectar los puntos. El razonamiento sigue siendo débil.
Pero a medida que usas más y más el intelecto, y para las decisiones grandes o importantes en tu vida, buscas orientación, pides consejo a un intelecto superior. Cuando tu intelecto se fortalece, adquieres una sólida capacidad de gestión en tu personalidad. Tu razonamiento te proporciona resultados positivos y consistentes hacia la vida y las metas que deseas alcanzar. Un ser humano siente y piensa. No reprimas tus sentimientos, pero cuando tomemos una decisión, esos sentimientos deben estar guiados en última instancia por el criterio de tu intelecto. Si tienen alguna duda o si hay algo que no haya quedado del todo claro, por favor no duden en hacérmelo saber ahora mismo para que podamos revisarlo juntos. Leo a Malcolm Gladwell y tiene un libro llamado Blink. Y a veces uno simplemente recurre a su intuición y toma una decisión rápida de forma refleja. Y me pregunto, ¿sabes? Si existe algún riesgo al analizar demasiado, al pensar demasiado y luego caer en una especie de inercia. Seguro, estoy pensando demasiado. No es objetividad. Pensar demasiado también entra dentro del ámbito de la mente. ¿Cómo no digo? Si estás pensando con claridad, objetivamente, todo fluye de manera lineal, que es recopilar los datos, analizarlos y llegar a una conclusión. Pensar demasiado es cuando quieres volver a revisar la decisión. Entonces eso te hace regresar a un ciclo. Pero la razón por la que piensas demasiado es por miedo, por duda. Estas son emociones de la mente. Así que si te encuentras cuestionando una decisión y regresando, eso es parálisis de acción, parálisis de decisión. Es por la inseguridad de la mente. Lo que necesitamos decirle a la mente es, espera un momento, ¿hemos hecho el debido proceso? ¿Te das cuenta? Si faltaban datos, está bien, ve y consigue los datos. Luego analizas los datos, llegas a tu conclusión y ahora tienes que actuar en base a eso. Pero de nuevo, tal vez escuches el punto de vista de otra persona. Inclúyelo en el proceso. Pregúntale al intelecto, ¿ya se consideró este punto? Y revisas tu análisis. Sí, ya está considerado. Bien, no hay necesidad de volver a revisarlo. ¿O es este un punto crucial que antes no conocíamos? Sí. Entonces, intégralo de nuevo al sistema y llega a una conclusión. Así que, si usamos el intelecto correctamente, llegaremos a conclusiones lógicas. ¿Alguien está diciendo eso? He estado pensando en el matrimonio durante 10 años. He estado comprometido por 10 años y todavía no estoy seguro. Eso significa no usar el intelecto, sino dejarse influenciar por la mente. Ya tienes más que suficiente información sobre la persona para decidir ahora mismo. Haz una lista de pros y contras y decide, pero el intelecto no es fuerte. Ahora, la intuición, por otro lado, viene de la mente. Proviene del conocimiento, que es positivo, de la experiencia, que también es positiva, basada en el pasado. Y en una situación similar a algo que hayas vivido antes, te llega casi como un saber instantáneo, como un reflejo. Así que, aunque puede estar basado en el conocimiento y la experiencia, yo diría que igual lo pases por el filtro del intelecto, porque el contexto de la situación actual puede ser diferente al de la experiencia pasada o al contexto anterior. Así que no lo descartes. Si tienes una intuición fuerte por tu experiencia y tu conocimiento, pásala por el intelecto. Quizá revisa, verifica, ¿por qué siento esto tan fuerte? Pero yo no actuaría directamente solo por la intuición. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Recientemente leí un artículo y vi que esto ya lo decía uno de los líderes más importantes del país, y él hablaba de que la reputación es algo muy importante para un líder. Esto me lleva a la pregunta de
cómo nos están percibiendo. Eso es muy importante. ¿Deberíamos usar la mente o el intelecto para esto? Sé que la respuesta sería el intelecto, que es realísticamente, pero ¿qué opinas tú sobre eso? Bueno, depende de tu profesión. Así que para un líder, sin duda, la retroalimentación de los seguidores es importante. Y al mismo tiempo, mientras recibimos esa retroalimentación de manera constructiva, para ver quizá qué política, qué necesita cambiar, qué necesita ajustarse. Aunque eso es importante, el intelecto también debe entender que es imposible manejar las opiniones de todos. Y si intentamos manejar las opiniones de todos, seremos la persona más alterada. Así que si uno puede, en ese ámbito, recibir la retroalimentación sin tomarla de manera personal, sin tratar de cambiar la opinión de cada persona, se puede avanzar en eso, de manera constructiva. Pero lo que algunos podrían hacer es que encontrarán a esa persona, esa voz disidente, esa sola voz, esa sola crítica, ese troll que dice algo negativo. Todo lo demás es positivo, pero esa persona que critica puede arruinar nuestra felicidad. Queremos interactuar con esa persona. Queremos averiguar por qué esa persona está diciendo eso. Y a veces la persona ni siquiera tiene una razón para hacerlo. Puede ser simplemente una persona envidiosa y negativa. Así que tenemos que tener cuidado de no caer en ese agujero de tratar de complacer a todos, porque no puedes complacer a todos. Gracias. Allí podemos decir que la intuición es el acelerador de la inteligencia. Entonces, Ana, cuando decimos acelerador de la inteligencia, sí, información que te llega al instante, pero no estás seguro exactamente por qué sientes eso. Así que te llega y está basado en la inteligencia, pero probablemente tienes que tomarte el tiempo para desglosarlo y descubrir por qué tienes ese sentimiento. Por ejemplo, un paciente entra y de inmediato el doctor siente, hay algo mal con tu zona lumbar. Solo por la postura. Todavía no ha hecho ningún examen, pero está basado en la experiencia, en microobservaciones, y el mismo doctor puede que no sepa por qué siente eso. Así que puede valer la pena comprobar la intuición, sí. Y él mismo tendría que analizarlo para descubrir por qué piensa eso. Por lo tanto, puede haber razonamientos válidos, puede haber ideas válidas que no haya captado conscientemente. La intuición es un concepto interesante, pero como no es algo consciente y no está completamente meditado, tenemos que comprobarlo. Doctor Tsunakaji, ¿Allá? es una distinción fundamental entre justificación y objetividad. Eso significa que nos pasa a todos y que somos muy vulnerables a ello. ¿Existen trucos sencillos o comprobaciones rápidas que se puedan realizar para averiguarlo? Ya sea que realmente sea nuestro poderoso deseo el que nos domina, o que todavía sea el intelecto, que era correcto, pero también tenemos ese fuerte deseo. Es decir, ¿cómo? ¿Seguro? ¿Cómo asegurar que sea perfecto? ¿Cómo podemos mejorar nuestro odio? Entonces, para comprobar nuestra objetividad, hay dos cosas. La primera es que mencionamos la cronología. ¿Fue primero el análisis o la conclusión? Si es justificación, será primero la conclusión y después el análisis. La segunda es revisar nuestro pensamiento con un intelecto superior. Pero la tercera, que no mencionamos o solo mencionamos de pasada, que es, si tienes un deseo muy fuerte en un área, asume que tu forma de pensar se va a ver influenciada. Así que, si tienes un deseo muy fuerte, considérate en conflicto de interés. Me resulta difícil pensar con claridad en este tema. Mientras más fuerte sea el deseo, mayor será la dificultad para hacerlo.
Y podrías decir, no, estoy pensando con claridad. Ni siquiera vemos el sesgo. Ni siquiera vemos el prejuicio. Porque está tan arraigado en nuestro deseo. Está tan arraigado en nuestra programación. Está tan arraigado en los gustos y disgustos de la mente, en las emociones, en el condicionamiento. Así que ahí es donde necesitamos dar un paso atrás, quizás con la ayuda de otra persona o incluso con nosotros mismos, con un poco de autoconciencia, entendiendo que si es un deseo fuerte, hay posibilidades de cometer errores. Así que amigos, concluimos aquí justo antes de continuar la próxima semana. Tema interesante, las 6 razones para casarse, ¿verdad? Es parte del libro, así que si te ves sorprendido, lo estamos discutiendo mientras avanzamos en nuestro estudio del libro. Pero además, estamos comenzando nuestra gira. De hecho, empezamos esta semana. Hemos estado en Delhi. Tuvimos charlas maravillosas con escuelas, con empresas y también algunas reuniones geniales para llevar este conocimiento más allá. Así que, habiendo terminado en Delhi, seguimos hacia Sudáfrica. Para quienes quieran unirse a nosotros en un retiro en alguna parte del mundo que les quede cerca. Tenemos un retiro en Mauricio a mediados de marzo. Tenemos un retiro en Uruguay en abril y tenemos un retiro a mediados de mayo en Praga. Así que para esos detalles pueden enviarle un mensaje a nuestro equipo y se los compartiremos. También está disponible en la página web. Así que gracias a todos por acompañarnos y nos vemos la próxima semana para hablar de las 6 razones para casarse.